Esta chica encontró a un hombre moribundo en su campo y, aprovechando la situación, lo obligó a convertirse en su esposo. Lo que no sabía era que ese desconocido no solo aceptaría encantado, sino que, en realidad, era un CEO millonario dispuesto a hacerla su mujer para siempre, pero hace unos días. Esta chica lloraba porque su abuelo había fallecido, quedando completamente sola. Ahora solo tenía dos opciones: dejar que todo el pueblo se quedara con su herencia, unas tierras, o casarse cuanto antes con un hombre para poder conservarlas. Pero la chica no tenía ningún novio. Un día encontró a un hombre herido en su campo y, amablemente, decidió llevarlo a casa y curar sus heridas. Por un momento pensó que él podría ser un CEO millonario. Salvé a un chico rico, seré millonaria. Sin embargo, el hombre solo tenía 2 billetes, con los cuales pagó para quedarse en su casa una semana. La chica aceptó, pero lo obligó a cultivar su campo. Aunque el hombre parecía inútil para las labores del campo, ella no pudo evitar descubrir que era muy guapo. Una noche, el hijo de una vecina la visitó, regalándole un pedazo de carne y pidiéndole que se casara con él. Al principio pareció amable, pero pronto mostró que solo quería casarse con ella para tener intimidad. La chica se sintió asqueada y lo rechazó, pero el hijo de la vecina insistió. Entonces, el hombre apareció y lo ahuyentó. Mientras tanto, la vecina se mofaba diciendo que su hijo era el único que se atrevería a casarse con una huérfana como Licia. Pero pronto vio que su hijo regresaba asustado y éste le contó lo sucedido. Al día siguiente, la vecina y su hijo Dumin llegaron a la casa de Licia pidiendo matrimonio y llevando regalos. De alguna manera, estaban presionando a Licia, advirtiéndole que si no se casaba, todo el pueblo tomaría sus tierras. La gente incluso entró a su casa y continuó presionándola, mientras Weihao escuchaba todo a escondidas. Licia aceptó el matrimonio solo con la condición de que los hijos llevaran el apellido de su abuelo. La vecina, indignada, le gritó furiosa. Entonces, Licia mintió para salvarse diciendo que ya tenía novio, pero nadie le creyó. Fue en ese momento cuando Weihao salió de su escondite. Yo soy su novio, y pronto tendremos bebés. Antes de continuar, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Y, si son un poquito tímidos, un corazoncito en los comentarios también cuenta. Muchas gracias. Ahora sí, continuemos, dijo con voz firme. Weihao mostró un aura imponente que hizo temblar a todos, obligándolos a retirarse. Licia le agradeció, pero él sabía que ella debía casarse cuanto antes para poder conservar los campos, así que aceptó hacerlo con ella. Sin embargo, antes de ir a realizar los papeles, Weihao pidió algo de ropa elegante. Mientras compraba, una mujer le quitó una camisa a Licia. Era la hija del abuelo, aquella que lo había abandonado y nunca lo visitó, pues Licia era una niña adoptada. La hija del abuelo empezó a gritarle, pero Licia reaccionó rápidamente. Amorcito, espántala, dijo, mirando a Weihao. Con su aura imponente y buenas palabras, Weihao regañó a la mujer. Ella respondió diciendo que tenía un hijo con un gran trabajo en una empresa, pero Weihao la amenazó con que su hijo perdería ese empleo. Aunque no lo mencionó, él era en realidad un CEO millonario. Así, la mujer se alejó. Cuando Licia estaba pagando, sin querer sus labios rozaron los de Weihao. Él no se intimidó y continuó rozándolos. Finalmente, Weihao y Licia se casaron, aunque ambos estaban confundidos, pues el matrimonio resultó sorprendentemente fácil. Licia informó al jefe del pueblo que ya estaba casada, asegurando así que los campos eran suyos. El jefe la felicitó, pero Weihao dijo que, como parte del acuerdo, debía quedarse en la casa de Licia un mes más. Le dio mucho dinero, lo que la hizo empezar a sospechar. Sin embargo, Weihao aseguró ser un simple albañil y que su jefe le debía bastante. Weihao recibió un mensaje de su secretario: aún no debía regresar a la ciudad porque su padre planeaba herirlo. Mientras tanto, Weihao le dio demasiado dinero a Licia, quien planeó devolvérselo en algún momento, pues sentía que era fruto de su esfuerzo. Esto conmovió a Weihao, que aun sabiendo que su matrimonio había sido arreglado, dijo que le entregaba su dinero porque ella era su esposa. Después de coquetear, Weihao tuvo que moler maíz, y así descubrió que Licia era una joven solitaria pero alegre, que cuidó de su abuelo y que, a pesar de todo, había logrado estudiar. Sin embargo, como circulaban rumores de que un delincuente había escapado en el pueblo, Weihao decidió molestar a Licia fingiendo ser ese fugitivo, pero luego se burló de ella. Al día siguiente, Weihao, con alegría, entregó personalmente su tarjeta de invitación a la boda a Dumin. Este lo aceptó asustado, pero más tarde vio en una publicación la descripción de un delincuente prófugo cuyas características coincidían con las de Weihao. Por eso, su madre, la vecina, lo maldijo y empezó a difundir rumores.
En la ciudad, el secretario de Beihao ya había capturado al verdadero hombre que lo había herido. Mientras tanto, en la boda, todo el pueblo ayudaba a organizar la ceremonia. Licia acomodaba la ropa de Beihao y los pobladores entregaban sobres rojos a la feliz pareja. En ese momento, el secretario llamó a Beihao para darle noticias, pero él lo invitó a su boda. Sin embargo, la vecina apareció con su hijo Dumin acusando a Beihao de ser el delincuente prófugo. Los rumores fueron tantos que incluso los invitados empezaron a sospechar. La vecina exigió que lo capturaran, pero Beihao los amenazó con denunciarlos por difamación, y nadie se atrevió a acercarse. Fingiendo humildad, Beihao insistió en ser un pobre albañil. Cuando llegó su secretario, lo llamó jefe y le agradeció la invitación. De inmediato, para no revelar su identidad, el secretario le siguió el juego y lo llamó empleado. El jefe del pueblo insistió en que todos juntos celebraran, pero el secretario quedó impresionado al descubrir que su jefe, el CEO más millonario, se estaba casando. Como no estaba preparado y no tenía dinero para regalar, Beihao insistió en que le hiciera una transferencia bancaria. Cuando la boda terminó, Licia despidió a todos los invitados, pero el jefe del pueblo y unas señoras no se marchaban, pues esperaban que Licia y Beihao pasaran a la habitación. Incluso gritaron que se besaran, y Beihao, obediente, besó intensamente a Licia. Cuando el jefe del pueblo se fue, Licia le pidió a Beihao irse a otra habitación, pero la gente seguía espiándolos, esperando que consumaran el matrimonio. Entonces Beihao hizo mucho ruido y movió la cama para que todos creyeran que había dormido con Licia. En la carretera, el secretario sonreía pensando que su jefe finalmente se había casado y que ahora se encontraba bajo el mando de su nueva jefa. Pero Beihao apareció antes que él, trayendo consigo al hombre que había provocado su accidente y lo había hecho caer en el pueblo de Licia. El hombre confesó que el padre de Beihao quería eliminarlo para quedarse con la herencia y entregársela a su hijo ilegítimo. Para poder vengarse, Beihao debía regresar a la ciudad. Por eso, al día siguiente, el secretario, bajo la fachada de jefe de los albañiles, le dijo a Licia que se llevaría a Beihao por un mes para trabajar en una obra. Ella, sin mostrar mucho interés, respondió que estaba bien que él se fuese a trabajar. En los días siguientes, Licia cosechó todo su maíz para poder venderlo. Una vecina cercana le preguntó por Beihao, y Licia contestó que estaba trabajando. Aquella mujer, que era viuda, contó con tristeza que le resultaba muy difícil vender su maíz, mientras que el jefe del pueblo tampoco podía encontrar compradores. Fue entonces que Licia propuso hacer ventas mediante transmisiones en vivo. El jefe aceptó, y así Licia comenzó a realizarlas. Pero nadie se conectaba. Pasaron 5 días y, aunque no tenía resultados, ella siguió intentándolo sin rendirse. Pero la vecina malvada se burlaba de ella diciendo que todo lo que hacía Licia era inútil. En la ciudad, Beihao finalmente había capturado a su padre, quien intentaba escapar junto a su hijo ilegítimo. El padre, aterrado, intentó mostrarse triste y le dijo que era su padre, mientras que su hermanastro lo llamó familia. Sin embargo, Beihao ordenó golpearlos, pues sabía que ambos habían planeado deshacerse de él. En medio de todo, Beihao notó que Licia estaba haciendo transmisiones en vivo. Le pidió consejo a su secretario para aumentar las vistas, y este le sugirió enviarle regalos. Emocionado, Beihao le mandó los obsequios más caros a Licia. La gente, impresionada, comenzó a conectarse a la transmisión. Pero Licia pidió que no le enviaran regalos, ella solo quería vender su maíz. Cuando al fin empezó a conseguir compradores, Beihao se sintió feliz. Aún así, dejó la sonrisa de lado y volvió a interrogar a su padre. Quería saber por qué había querido dañarlo y por qué nunca lo había amado. El miserable hombre respondió que Beihao era igual que su madre, ambos ambiciosos por dinero. Beihao se enfureció, pues su madre había sido quien fundó las empresas de las que su padre ahora disfrutaba. Le reprochó haberla engañado con una amante justo cuando ella estaba embarazada de él, y recordó que la amante también lo estaba en ese momento. Aquel engaño había deprimido a su madre hasta llevarla a la muerte. Con tristeza, Beihao ordenó deshacerse de su padre y su hermano. Lloró, porque su padre le había dicho que nadie lo amaría jamás. Pero aún entre lágrimas, sonrió al ver la transmisión de Licia. Licia logró vender todo el maíz, y con ello el pueblo se llenó de alegría. Sin embargo, la vecina malvada se negaba a pedir ayuda a Licia para vender su propio maíz. Su hijo, Dumin, que aún estaba interesado en Licia, la detuvo en la calle, diciéndole que él podría estar con ella, pues su esposa ya no estaba. Pero Licia se enojó. En ese instante apareció el jefe, quien espantó a Dumin. Con el dinero, Licia planeó invertir en la compra de árboles frutales. El jefe, emocionado, aceptó que el pueblo hiciera lo mismo.
Mientras tanto, Beihao se estaba deshaciendo de todos los inversionistas traidores de su empresa, pero al escuchar lo que hacía Alicia, se sintió feliz por ella. Cuando todo el pueblo empezó a cultivar sus árboles frutales, unos mafiosos de otro lugar llegaron exigiendo que les pagaran, o de lo contrario lo destruirían todo. Además, el líder de ellos insinuó que quería poseer a Alicia. Ella y los pobladores se enojaron, pero aún más lo hizo Beihao, quien apareció en ese momento y detuvo al hombre. Cuando el mafioso intentó tocar a Alicia, Beihao golpeó su mano y, junto a sus hombres, ordenó atacar a los perversos, haciéndolos huir. La gente del pueblo agradeció a Beihao por su ayuda y lo llamaron parte de su familia. Esto lo conmovió profundamente, pues desde que su madre había fallecido, nadie lo había apreciado de verdad. Por primera vez sintió calidez en su corazón. Entonces apoyó la cabeza en el hombro de Alicia, con la excusa de que el jefe del pueblo los veía. Pero también, con voz sincera, le pidió que no se divorciara de él y que fuera su esposa para siempre. Alicia, tímidamente, aceptó, diciendo que estaba bien ser su esposa siempre. Aquellas palabras llegaron a lo más profundo de Beihao, quien sonrió de verdad. Al día siguiente, el hombre perverso reunió a más personas para atacar al pueblo. Pero Beihao contrató a más hombres y los espantaron. Alicia, feliz, comenzó un negocio de venta de árboles. Cada internauta que adoptaba uno debía pagar. Durante una transmisión, el esposo de la hija del abuelo la vio y, molesto, dijo que esos campos eran de su suegro y que podían reclamarlos. Su esposa avara insistió en ir a recuperarlos. En el pueblo, una vecina notó que Beihao dormía en una habitación diferente a la de Alicia. Para evitar sospechas, tuvo que mudarse a la cama de su esposa. Aprovechando la situación, se acercó a ella, la sedujo suavemente y le dijo que ahora deberían compartir cama, pues eran esposos para siempre. Alicia aceptó. Con el tiempo, Alicia continuó con sus transmisiones. Un día aparecieron la hija del abuelo y su esposo, reclamando las tierras. Alicia, indignada, gritó. Amorcito, espántalos. Beihao, con su aura imponente, los hizo temblar y los golpeó, advirtiéndoles que no molestaran más a su esposa. La hija alegó que las tierras eran de su padre y que debía heredarlas, lo que entristeció a Alicia, pues recordaba que su abuelo había muerto miserablemente porque su hija lo abandonó. Beihao, furioso por la tristeza de Alicia, se vengó, mandó capturar al hijo de la mujer. Cuando ella lo llamó, supo que estaba en peligro y comprendió que Beihao era demasiado poderoso. La mujer seguía hablando de su padre, lo que hizo explotar a Alicia. Entre lágrimas, la golpeó y le reprochó por no haber estado con él cuando murió, apareciendo solo para reclamar dinero. Beihao decidió deshacerse de ellos, pero Alicia lo detuvo y le rogó que no hiciera nada grave. Conmovido, él obligó a la mujer y a su esposo a arrodillarse en la tumba del abuelo y arrepentirse. Alicia sintió que Beihao la comprendía y valoraba sus sentimientos. Al volver a casa, Beihao pidió su recompensa. Besa a tu hombre. Alicia, feliz, lo besó suavemente, pero él la tomó con más pasión y le advirtió que no lo sedujera más, pues no se podría contener. Ella, confundida, le preguntó si realmente era un albañil. Pensándolo bien, Beihao no tenía el cuerpo de uno y tampoco podía evitar llamar la atención. Quedó en silencio y Alicia, con las pruebas, descubrió que en realidad era el CEO más rico. Molesta, lo enfrentó. Beihao, arrepentido, estaba por marcharse cuando Alicia lo detuvo, admitiendo que estaba enojada, pero también feliz, pues su esposo era el hombre más poderoso. Al saberse rico, Beihao se sintió aliviado, porque podría mantenerla y hacerla feliz. Ambos estaban felices, hasta que apareció Sisi, la prometida que su familia había elegido para él. Beihao, firme, declaró que ya estaba casado y no aceptaría a otra mujer. Furiosa, Sisi escapó. Beihao no se preocupó, pero Alicia, compasiva, le pidió que la encontrara, pues podrían hacerle daño. Cuando Alicia encontró a Sisi, estaba con la hija del abuelo y su esposo, quienes aún seguían castigados. Ellos hablaron mal de Alicia y Sisi, confundida, escapó. En el camino, un borracho intentó aprovecharse de ella, pero Alicia la defendió y lo golpeó. Desde entonces, Sisi comenzó a tratarla como su hermana mayor. Cuando Beihao regresó a casa, se encontró con que Sisi se había encariñado demasiado con Alicia, al punto de no dejar que él se acercara. Sisi, caprichosa, incluso durmió con Alicia, echando a Beihao a otra habitación. No importa si es mujer o hombre, todos quieren quitarme a mi esposita. Refunfuñó Beihao, celoso. Lleno de rabia, llamó a la familia de Sisi para que se la llevaran. Sin embargo, los días siguientes fueron una guerra de celos. Beihao y Sisi peleaban constantemente por la atención de Alicia. En un arrebato,
Sisi fingió que Beihao la había golpeado, logrando que Licia la defendiera. Beihao entendió que esa guerra sería sucia, pero en esa ocasión, Sisi había ganado. Aún así, poco a poco Sisi empezó a apreciar de verdad a Licia, y cuando la hija del abuelo quiso usarla para vengarse, Sisi no aceptó. Beihao, al ver que no se arrepentían, mandó a golpearlos y, astuto, hizo creer que Sisi había dado esa orden. Licia reprendió a Sisi y, al final, Beihao triunfó en esa batalla, burlándose de su rival. Con Sisi enviada a su casa, Beihao recuperó su espacio y se volvió más coqueto con Licia. Ella, por su parte, planeaba convertir el pueblo en un sitio turístico. Beihao donó $100,000 al proyecto, pero Sisi apareció y también donó dinero. La vecina malvada, que antes se burlaba de Licia, se sintió miserable al verla progresar mientras ella se quedaba sola, pues hasta su hijo la había abandonado. Llorando, pidió perdón y ayuda a Licia, pero ella respondió con firmeza. Te di muchas oportunidades, pero nunca supiste valorarlas. Esa noche, mientras Licia revisaba los planes del pueblo, Beihao estaba más seductor que nunca. La besó y, aprovechando que no había nadie en casa, pasó la noche con ella. Licia se dejó llevar, feliz por primera vez. A la mañana siguiente, Sisi regresó y vio a Licia en brazos de Beihao. Hizo un berrinche, pero Beihao también podía hacerlo. Tomó a su esposa en brazos y la llevó nuevamente a la cama. Durante el desayuno, Sisi lloraba desconsolada, mientras Beihao sonreía satisfecho. Licia y Beihao celebrarían otra boda en la ciudad, por lo que trajeron a la gente del pueblo también a la ciudad, hospedándolos en el hotel de Beihao. El padre y hermanastro de Beihao escaparon, por lo que cuando Beihao lo supo se enojó, pero cuando Licia despertó fingió que no pasaba nada. Más tarde Beihao vio cómo Licia le rendía sus respetos a su madre fallecida. Esto lo conmovió, pues Licia le prometió a su madre que ella amaría a Beihao. Beihao, alegre, la abrazó llamándola esposa, y temiendo que su inocente Licia viera que él era aún un seo sanguinario y vengativo, le pidió que lo perdonara, pero Licia, que no comprendió, le dijo que él era una buena persona. El día de la boda, Beihao estaba muy feliz hasta que su padre se apareció con una bomba en el cuerpo. Beihao perdió la compostura y le gritó. Sisi vio cómo Beihao cambiaba. El padre trató de humillar a Beihao diciendo que ahora conocerían que Beihao no era el inocente joven que aparentaba, y que contaría todo. Sisi preguntó qué pasaba. Beihao sintió miedo, pero su padre no se calló la boca y contó todo lo que Beihao les hizo a él y a su hermanastro. El hermanastro llamó cruel y sin escrupuloso a Beihao. Beihao sintió miedo y le pidió a Licia que no los escuchara. El padre exigió devolver toda la herencia y arruinar la reputación de Beihao. El hermanastro le dijo a Licia que viera. Beihao estaba en silencio porque no podía decir nada, pues todo era verdad. Beihao se sintió perdido hasta que Licia dijo que ya lo sabía todo, pero que Beihao era de los hombres que devolvía amor con amor y odio con odio, y que Beihao solo trató de protegerse, pues su propio padre lo trató de lastimar. Beihao se sintió reconfortado por Licia. Ella se había enterado de todo por el secretario. Licia, valiente, se acercó al padre de Beihao y dijo que él no era capaz de encender la bomba, y tuvo razón. El padre se autolastimó tanto que cayó al suelo y Beihao, enojado, los mandó a la cárcel. Beihao y Licia celebraron su boda felizmente. Meses después, Licia y Beihao regresaron al pueblo. Ella se sintió feliz al notar que el pueblo había progresado más. Beihao dijo que para cuando nacieran sus bebés ya todo estaría terminado. Todos en el pueblo habían mejorado su vida y Beihao era feliz con Licia porque tendrían a sus gemelos. El fin.